Vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 5. Voy a leer los primeros 14 versículos. Gálatas capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así la escritura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El día de ayer estaba escuchando una investigación acerca de una secta, digamos, creo que sería la palabra, llamada la New Age, la nueva era. Algunos la han de haber escuchado, pueden ustedes investigarla. Y es algo bastante curioso, ¿no? Porque la New Age no tiene, o la nueva era, no tiene una doctrina propia. La nueva era, o esta doctrina o religión, es un sincretismo de doctrinas. O sea, toma de la cartomancia, toma de la astrología, toma de los maestros ascendidos, toma de libros apócrifos, toma de otros libros de ufología, hace una mezcla de todo y forma una doctrina que se llama la doctrina de la nueva era. Hay muchos actores de Hollywood y mucha gente muy importante que está en esta doctrina, ¿no? Y entonces me ponía yo a pensar un poco sobre este pequeño pasaje de Pablo. Pablo aquí está, digamos, exhortando a los Gálatas, porque los Gálatas recibieron el Evangelio, recibieron la palabra, pero el judaísmo los estaba, digamos, queriendo adoctrinar. Ya, ustedes recibieron el Evangelio, ok, pero tienen que circuncidarse, pero tienen que guardar la Torá, tienen que estudiar esto, tienen que seguir estas costumbres, tienen que hacerlo de aquí, tienen que hacerlo de acá. Y a eso Pablo los exhorta, le dice, pero si ustedes no fueron llamados a eso, ¿cómo es que ahora me van a venir con que si es que se tienen que circuncidar, si esto? Si Cristo los llamó para ser libres, ¿no? Y entonces, reflexionando un poco sobre esta doctrina que les mencionaba de la nueva era, me doy cuenta que a través de la historia han habido muchas nuevas doctrinas que han aparecido, muchas nuevas eras, digamos así, que han aparecido con diferentes filosofías y que han aparecido a cuenta de que la humanidad se va dando cuenta de la verdad de la religión en la que se encuentra. Entonces, ustedes recordarán que con el mensaje de Cristo se creó, digámoslo así, una rebelión en el mundo. Tanto así que la historia está dividida por la venida de Cristo, ¿no? Por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2024 después de Cristo. O sea, cuando Cristo vino, ¡pum!, aquí comienza la historia de nuevo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Acaso antes de la venida de Cristo no había gente, no había mundo? Sí que lo había. Y había una doctrina, habían montones de doctrinas.
Y Cristo vino a decirnos algo muy interesante que siempre lo repito yo en las reflexiones, que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres en muchos, por no decir en todos los ámbitos que podemos nosotros conocer. Y uno de esos ámbitos es el ámbito religioso. Uno de los poderes que tiene el diablo es el poder religioso. Entonces imagínense que venga alguien con un mensaje a decirnos que cuando nosotros conocemos esa verdad, vamos a salirnos de ese poder religioso. Y eso fue lo que pasó en el tiempo del Señor Jesús. Pero fue pasando el tiempo. Fíjense que ya Pablo, con toda su... Yo creo que Pablo es una de las personas que más arduamente trabajó en difundir el Evangelio. Pero Pablo ya hizo una estructura en las iglesias. Él fue, si ustedes leen la historia de todas las cartas de Pablo, él hizo muchos viajes y fundó varias iglesias, que se reunían en casas y todo, no era en templos ni nada de estas cosas, pero dejó ya fundadas unas estructuras y que respeten a los que les predican y hagan esto lo de aquí. Entonces se fue, como podríamos decir nosotros, corrompiendo el mensaje. No estamos hablando de las palabras, sino que se fue corrompiendo el cristianismo. Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira. Dice que la gente, para que el evangelio pudiese crecer y pudiese manifestarse esta comunión que había entre todos, la gente estaba dispuesta a vender sus propiedades, ponerlo a disposición y que todos puedan vivir en comunidad, lo cual era muy bueno, ¿no? Y por eso hay muchos que dicen que ellos fundaron el comunismo. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, dentro de esto hubieron unos que dijeron: vamos a vender nuestra propiedad, pero les vamos a decir que vamos a vender todo, pero vamos a nosotros quedarnos con una parte. Y eso fue mal visto, ¿no? En la historia, como ustedes la podrán ver en Hechos, en el libro de los Hechos, de Ananías y Zafira. Y así como este caso de Ananías y Zafira, con gente que pareciera que tenía una gran buena intención, se fueron corrompiendo las cosas. Luego hubo otro que vio cómo los apóstoles sanaban, cómo los apóstoles liberaban a las personas de sus ataduras, y le dijeron, y le dijo uno, no me acuerdo en este momento el nombre, pero le dijo: yo te doy dinero y yo quiero también tener ese poder, ¿no? Entonces, fíjense cómo la tentación comenzaba a aparecer, ¿no? Claro, Pedro le dijo a este hombre: perezcas tú y tu dinero contigo, porque habéis pensado que el Espíritu Santo se recibe con dinero. Porque él lo que le decía era que le daba dinero y que él le dé el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto ya empezaba a ocurrir ni bien había venido el Señor Jesucristo. Recién se estaba yendo y ya estaba la tentación presente, porque el enemigo no descansa. Y desde la misma época, desde los mismos apóstoles, ya empezaba a surgir la corrupción. Imagínense 50 años después, imagínense 100 años después, imagínense 200 y 300 años después. El mensaje estaba ahí, la intención estaba ahí, lo que el Señor Jesucristo había enseñado estaba presente. Pero detrás de eso había mucha corrupción. Y ya se habían unos nombrados obispos, porque eran los que estaban a cargo, posiblemente muchos muy honorables, pero si ustedes leen las cartas de Pablo, que no habrá sido ni 50 años después de que el Señor Jesucristo fue llevado a los cielos, las cartas de Pablo ya hacen advertencias, que cómo deben ser los obispos, cómo deben ser los ministros, cómo deben ser las mujeres, las ancianas, y todo esto, porque ya se empezaba a corromper el comportamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, 300 y pico años después, aparece un emperador político que prácticamente no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo, porque como el otro día decíamos en la reflexión, no importa que usted sea musulmán
o que usted sea judío, o que usted sea católico, o que usted sea mormón, o que sea testigo de Jehová, usted puede amar al prójimo como a sí mismo, en cualquier religión en la que usted se encuentre. O sea, no es una cuestión que, no, estos de acá sí aman y los de acá no. Usted lo puede hacer en donde usted esté. Usted puede ser de izquierda y amar al prójimo. Usted puede ser de derecha y amar al prójimo, y de centro, de izquierda, de centro derecha, y socialista, y comunista, y progresista, y cualquiera, y puede amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Puede usted hacer lo que Juan les decía a los publicanos, a los soldados, a los fariseos. Para eso no necesita salirse de donde está. Lo puede hacer. Entonces, 325 años después, aparece este emperador Constantino con la intención de unificar su imperio y dice, bueno, los que no puedo controlar son estos cristianos. Así que yo me voy a poner la máscara de cristiano y voy a fundar una religión. De aquello que el Señor Jesucristo lo había liberado al mundo con su mensaje, viene este emperador y funda una religión universal, porque eso es lo que quiere decir católico. Católico significa universal. O sea, cuando ustedes ven esta iglesia universal que está ahí en la Avenida de las Américas, en realidad es como que diga iglesia católica, solo que en otro idioma. Pero católico es universal, o sea, es lo mismo. Religión es religión, sea testigo, musulmán, judío, hindú, lo que sea. Religión es religión. Y lo que hizo este emperador fue fundar una religión, exigirla y obligarla a todo el mundo, poner unas reglas, declarar un libro sagrado, compilaron este libro de aquí y nos dijeron, esa es la palabra de Dios y ya, de esto no puedes leer nada más, porque todo lo demás que sea de fuera de este libro es del diablo. Y así aparece la religión católica. A punta de sangre y muerte se obligó a las personas a esta religión y luego comienza un despertar de la gente, porque la gente no se queda, al principio uno dice, bueno, ya, no me queda más, voy a aceptar, pero va pasando el tiempo y nosotros comenzamos a, nuestro espíritu interno comienza a decirnos, esto no está bien, esto que me están obligando a hacer no es del todo bueno. Mira cómo ese se está llenando de plata a costa de la religión. Mira cómo el de acá nos amenaza, nos manipula por causa de la religión. Mira que esto de aquí no era lo que enseñaban los antiguos discípulos. Entonces comienza la gente a rebelarse, a no seguir las costumbres, y cuando hablemoslo un poquito más directamente, la religión que está, cuya cabeza es Satanás, cuya cabeza es el diablo, porque el diablo y las tinieblas son los dueños del poder religioso, como son los dueños del poder económico, como son los dueños del poder político. Cuando el diablo ve, cuando la oscuridad ve que se le están empezando a escapar de la funda muchos feligreses, ¿sabe qué es lo que hace? Hace otra fundita, pues. Es que no te gustan las indulgencias, no te gusta comprar las indulgencias. No te preocupes, aquí lo vamos a sacar a Lutero, y Lutero va a estar en contra de las indulgencias, y Lutero va a decir que solamente esto, pero es otra religión. Y aparece la iglesia protestante, que es lo mismo, pero con otra máscara. Como cuando existía la esclavitud, y obviamente el amo era maltratador y violador de sus esclavos. El esclavo se rebela y aparece otro que le dice, no, él no te tiene que tratar así, tú tienes tus derechos y todo, ven que yo te voy a tratar mejor. Pero yo también soy tu amo y tú también eres mi esclavo. O sea, es lo mismo, pero ahora más bonito. Pero no deja de ser una esclavitud. No deja de ser una celda. No sé si me hago entender. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, la verdad los hará libres, es libre, pues. Lo que pasaba con Pablo o con los Gálatas era que ya les estaban calentando la oreja
para que ellos empiecen a tomar la religión judía. Y no es esto aplicable solo para la religión judía, es para todas las religiones. Después apareció el Russell con los testigos de Jehová, apareció el Smith con los mormones, apareció no sé quién con otra religión, ahora está la Nueva Age, o la New Age, o la Nueva Era, que lo que hacen es, es que a ti te gusta el esoterismo, listo, vamos a ponerle esoterismo. ¿Te gusta la astrología? Vamos a ponerle astrología. ¿Te gusta lo de acá? Y le dan el paquete bonito que a usted le guste, pero sigue siendo otra doctrina. Y dice la Escritura, como leíamos aquí en Gálatas, que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Libertad. Usted no se reúne aquí porque usted es de la iglesia católica, musulmana, protestante, evangélica. No, no, no. Usted se reúne aquí para compartir, para escuchar. Por eso yo siempre trato de incentivar a los hermanos a que compartan lo que van aprendiendo, lo que van entendiendo, lo que van desarrollando. Porque ustedes no son mis ovejas. ¿No es verdad? No, pues, porque yo no soy el pastor de esta iglesia. El pastor lo tenemos allá. El pastor vino hace 2000 años para traernos un mensaje de libertad. Si yo me convierto en el pastor, entonces ustedes no tienen libertad. Entonces, por eso es importante que todos tengamos la libertad de compartir, de entender, de opinar, de edificar a los demás. Claro, obviamente buscamos edificarnos en temas espirituales, en cosas que nos ayuden a conocer más a Dios, a identificar mejor al enemigo para no caer en sus trampas. Yo escucho, y aquí está mi esposa que me ve a veces todo el día, estoy escuchando alguna cosa, y de diferentes. Hay uno por ahí que yo sigo de un canal que dice que se enfrentó con unos demonios en el ámbito no sé cuánto y que lo mandó a la fuente. Y yo escucho. Hay cosas que me parecen interesantes de las que él comparte, aunque no esté ni siquiera de acuerdo, ¿no? Por eso dice la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que me edifica yo lo tomo y lo comparto. Si yo veo algo, conozco algo, y yo creo que no le va a servir de edificación a nadie, no me lo quedo nomás. Cuando yo vea que sirva, lo compartiré. Pero es bueno que todos vayamos creciendo juntamente. Porque si todos somos un cuerpo, imagínense que solo la cabeza crece. Es un fenómeno, ¿no? Solo un brazo crece. Es una persona amorfa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el crecimiento de todos. Hemos sido llamados a libertad y debemos buscar esa libertad. No solamente esperar que nos la den. La libertad no está en que nos abran la celda de la cárcel. La libertad está en que nosotros nos levantemos y salgamos de ella. Porque si nosotros necesitamos no solo que nos abran la celda, que yo creo que es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, si nosotros buscamos que nos abran la celda, que también nos carguen, que nos saquen, que nos lleven a comer, entonces somos cuadraplégicos, somos vegetal, y ese no es nuestro propósito de vida. Nosotros como seres de luz que somos, estamos llamados a crecer, a desarrollarnos, a expandir nuestra conciencia, a ir conociendo cada día más de Dios y de esa luz que vino a mostrarnos cómo era, porque así como Él es, dice una parte de la Escritura, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí o no? Así nos dice, así nos enseña. Y el Señor Jesucristo dijo que lo que Él hizo, nosotros podemos hacerlo y cosas mayores. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Me incluyo. Porque nos falta conciencia, nos falta conocimiento, nos falta desarrollarnos más. Y eso no lo vamos a hacer en una religión.
Eso no lo vamos a hacer dentro de una doctrina, porque esa doctrina está creada para eso, para que nosotros nos encasillemos ahí y no sigamos creciendo. ¿Ustedes saben cómo se hacen las sandías cuadradas que venden en Japón? Cuando la sandía todavía está en flor, ponen una caja de madera y ahí ponen la florcita de la sandía. Entonces va creciendo y se va chocando, se va chocando, se va chocando y finalmente se queda compactada en forma de cuadrado. Esa es la famosa sandía cuadrada. Y por eso muchas veces también nosotros tenemos la mente así, cuadrada, encerrada. No somos libres. Entonces, busquemos esa libertad, como dice aquí Pablo, dice el versículo 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas.